Esta primera pieza se va a tejer en hilo delgado en color rojo y un gancho del número 4 de acero. Comenzamos tejiendo 8 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas, formando un anillo. Enseguida 3 cadenas. Dentro del anillo hacemos un macizo. Después 3 cadenas. Dentro del anillo 2 macizos. Y esto es lo que vamos a repetir: 3 cadenas, 2 macizos, 3 cadenas, 2 macizos, hasta terminar con 8 pares de macizos como estos. Terminamos la vuelta con 3 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Después pasamos con punto deslizado hasta las primeras 3 cadenas y ahí voy a tejer 3 cadenas, un macizo, 3 cadenas y 2 macizos. Todos estos puntos dentro del mismo espacio. Aquí formamos un abanico. Hacemos 3 cadenas y en el siguiente espacio voy a tejer un abanico como el anterior. Nuevamente 3 cadenas y en el siguiente espacio un abanico, y así hasta terminar con 8 abanicos como estos, uno en cada espacio, haciendo 3 cadenas de separación entre un abanico y otro. Terminamos esta segunda vuelta con 3 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Pasamos con punto deslizado a las primeras 3 cadenas y en ese espacio voy a tejer un abanico que estoy iniciando con 3 cadenas que sustituyen al primer macizo. Aquí ya están 2 macizos, 3 cadenas, 2 macizos en el mismo espacio. Ya terminamos el abanico, hacemos 3 cadenas y debajo de las siguientes 3 cadenas hacemos otro abanico. Hacemos 3 cadenas nuevamente, que son las que llevan de separación entre un abanico y otro, y en el siguiente espacio otro abanico. Tres cadenas y en el siguiente espacio otro abanico. Vean que vamos a tejer un abanico alineado con el anterior y un abanico entre un abanico y otro de la vuelta anterior. En la primera vuelta tejimos 8 pares de macizos, o sea 4 abanicos. En la segunda vuelta se terminó con 8 abanicos, esta tercera va a llevar 16 y vamos a tejer una cuarta vuelta igual con los mismos abanicos abajo de cada 3 cadenas, separadas por 3 cadenas entre sí, 32 abanicos en total. Al terminar cortamos el hilo, ocultamos el sobrante, solo de la terminación, porque el del inicio lo vamos a necesitar. Así quedó terminada ya esta pieza. Recuerden que dejamos el hilo de inicio y ahora este es el derecho. Vamos a colocar por ahí el lápiz
a través del centro, tiramos del hilo para ajustar y después el sobrante lo vamos a ocultar con una aguja lanera. Hay que darle la mayor tensión posible para que ella no se mueva del lugar. Igual a esta pieza vamos a tejer otra en color rosa y una en color blanco, con las mismas instrucciones. La siguiente pieza se va a tejer con estambre verde bandera delgado doble y el mismo gancho de acero del número 4. Sobre esta argolla plástica de 2 centímetros de diámetro vamos a colocar el estambre y tejemos 5 cadenas para iniciar. Cargo 2 veces el gancho, saco un punto de la argolla, lo cierro solo, de 2 en 2 los siguientes, cargo 2 veces el gancho, saco un punto de la argolla, lo cierro solo, de 2 en 2 los siguientes puntos, excepto el último que se queda en el gancho. Cargo 2 veces el gancho, saco un punto de la argolla, lo cierro solo y de 2 en 2 los siguientes, excepto el último que se queda en el gancho. Ahora los cierro juntos. Voy a repetir este par de macizos largos cerrados juntos arriba 6 veces más, nos deben quedar 8 pares en total. Terminamos de tejer esta primera vuelta. La vuelta número 2 se inicia con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta completar 8 medios puntos. Cerramos la vuelta en el segundo punto que tejimos para disminuir un punto. Si contamos las cadenas en la parte de arriba, nos deben quedar 7 puntos, que son los que vamos a tejer en la siguiente vuelta. Una cadena, un medio punto en cada punto hasta completar 7 medios puntos. Nuevamente cerramos la vuelta en el segundo punto para disminuir un punto. Ahora nos deben quedar 6 puntos que vamos a tejer por 5 vueltas. Cada vuelta se inicia con una cadena. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Terminamos de tejer la pieza en color verde. Queda hueca por ambos lados. Ahora colocamos el lápiz dentro. Colocamos pegamento transparente en esta parte para que quede fijo. Hacemos lo mismo con las otras dos flores. Para la envoltura vamos a utilizar una bolsa de celofán de 20 centímetros por 30 de largo. En el lado que está cerrado vamos a formar un triángulo. Ahí vamos a hacer una marca y el extremo que sobra hay que cortarlo. Ahora vamos a hacer una marca en el centro
en ambos sentidos. Y vamos a procurar que dos lados que estén cerrados queden en el lado de arriba, porque uno de ellos quedó abierto al cortar. Debe quedar en la parte de arriba. Entonces en ese punto central vamos a unir las esquinas y vamos a colocar cinta adhesiva transparente en esa parte. Sin marcar los lados, se quedan así. Después vamos a colocar nuestros claveles en distinto nivel. Vean cómo. Ya que los colocamos donde necesitamos, unimos los extremos del papel celofán y con listón rojo de 2 centímetros de ancho vamos a hacer un moño para amarrarlos y uno un poco más abajo. Y por último vamos a colocar calcomanías de cristal, que son como holograma, en la parte de atrás, y lo mismo enfrente pero en color, para decorar la bolsa de papel. Y así es como nos debe quedar. Nos vemos en el siguiente video.